En algún lugar del espacio profundo, a miles de millones de kilómetros de donde estamos parados en este momento, viaja un objeto que desafía todo lo que creemos saber sobre las reglas del universo. No es un asteroide cualquiera, no es un cometa ordinario, es un visitante que llegó desde las profundidades del espacio interestelar, desde un lugar tan lejano que su luz ha tardado millones de años en cruzar la oscuridad para alcanzarnos. Y lo más fascinante de todo es que los científicos de todo el mundo se hacen cada vez más la misma pregunta perturbadora. ¿Y si este viajero no viene directo hacia nosotros, sino que tiene un destino completamente distinto? Durante siglos, la humanidad ha mirado hacia el cielo nocturno con una mezcla de miedo y asombro. Hemos proyectado nuestras propias ansiedades en las estrellas, imaginando que el universo gira alrededor de nuestras preocupaciones. Pero la verdad es mucho más humilde y, paradójicamente, mucho más fascinante. El cosmos no espera nuestra aprobación ni nuestro entendimiento. Simplemente continúa su danza eterna, indiferente a nuestras teorías y cálculos. Lo que estamos a punto de explorar no es ciencia ficción, no es especulación sin fundamento, ni un intento desesperado de crear drama donde no lo hay. Lo que vamos a investigar son las posibilidades reales, las matemáticas genuinas y los fenómenos físicos que ya han sido documentados y debatidos seriamente dentro de la comunidad científica internacional. Porque cuando un objeto procedente de otra estrella entra en nuestro sistema solar, todo lo que sabemos sobre cómo predecir movimientos celestes comienza a tambalearse. El despertar de una nueva era. Hace apenas unos años, entre 2017 y 2019, los astrónomos detectaron algo que no había sucedido en la historia registrada de la astronomía moderna. No una vez, sino 2 veces. 2 visitantes interestelares cruzaron el espacio que separa nuestro sistema solar del resto de la galaxia. El primero fue bautizado como Oumuamua, un objeto alargado que pasó cerca del Sol y continuó su camino, como si nunca hubiera estado aquí. El segundo fue 2I Borisov, un cometa que mostró características que los científicos aún están tratando de comprender completamente. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente intrigante, porque mientras la mayoría de las personas en el planeta estaban ocupadas con sus vidas cotidianas, sin saber que estos visitantes cósmicos ni siquiera existían, un pequeño pero dedicado grupo de astrónomos estaba descubriendo algo que cambiaría la forma en que pensamos sobre estos objetos interestelares. Estaban comenzando a darse cuenta de que las trayectorias de estos visitantes no siempre seguían caminos simples y predecibles, que pequeños detalles en sus comportamientos, apenas perceptibles, podían alterar completamente sus rutas futuras. Y entonces llegó el momento presente. Llegó el descubrimiento de un nuevo objeto interestelar, uno que, según los cálculos iniciales, parecería seguir un patrón conocido. Pero conforme los astrónomos recopilaban más datos, conforme los telescopios alrededor del mundo capturaban más imágenes, algo extraño comenzó a revelarse en los números. Una tendencia que no debería estar ahí. Una desviación que sugería algo que nadie esperaba encontrar. Ahora bien, aquí es donde la pregunta que todos nos hacemos cobra verdadera dimensión. ¿Realmente sabemos todo lo que necesitamos saber sobre los objetos que cruzan nuestro sistema solar? ¿Confiamos completamente en nuestras predicciones? ¿O existe la posibilidad de que algo extraordinario esté sucediendo justo ante nuestros ojos sin que nos demos cuenta? Los datos que los astrónomos están recopilando sugieren algo que desafía nuestras expectativas, algo que podría cambiar la forma en que comprendemos el cosmos. Pero antes de revelar qué es, queremos saber tu opinión.
¿Crees que es posible que un objeto interestelar se dirija hacia Júpiter? ¿Qué significaría eso para la ciencia? Cuéntanos en los comentarios. Y si este misterio cósmico te intriga, no olvides suscribirte a Explora el Cosmo para dormir y darle like al video para estar al tanto de los descubrimientos más fascinantes del universo. El descubrimiento que cambió. Todo el descubrimiento llegó como llegan muchos grandes hallazgos en la astronomía moderna, casi por accidente. Los telescopios automáticos que barren el cielo cada noche no buscan activamente visitantes interestelares. Están diseñados para detectar asteroides cercanos a la Tierra, para identificar amenazas potenciales, para mapear el espacio cercano a nuestro planeta. Son máquinas de vigilancia cósmica que ven millones de puntos de luz cada noche y clasifican cuáles son amenazas reales y cuáles son simplemente ruido en la observación astronómica. Fue en medio de este monitoreo rutinario cuando algo llamó la atención. No fue un destello espectacular ni un evento dramático que hiciera sonar todas las alarmas. Fue más bien como notar que alguien en una multitud tiene un acento ligeramente distinto. Al principio podría pasar desapercibido, pero conforme escuchas con más atención, se vuelve imposible ignorar. Los astrónomos notaron que este objeto en particular tenía características que no encajaban completamente con los asteroides típicos de nuestro propio sistema solar. Lo primero que alertó a los científicos fue la velocidad. Este visitante se movía con una rapidez que sugeriría, cuando se hicieran los cálculos finales, que procedía de fuera de nuestro sistema solar. Su energía orbital indicaba que no estaba atrapado en la gravedad del Sol, como lo están los asteroides nativos. Era un viajero independiente, alguien que pasaría por aquí y continuaría sin quedarse nunca. Pero mientras los datos se acumulaban semana tras semana, conforme más observatorios apuntaban sus instrumentos hacia este punto del cielo, un patrón comenzó a emerger que desconcertó a muchos investigadores. Las trayectorias calculadas no coincidían del todo con las predicciones iniciales. Había variaciones pequeñas, minúsculas en muchos sentidos, pero medibles. Y en la astronomía, cuando algo es medible, debe ser explicado. Los científicos sabían exactamente qué buscaban. Había precedentes. El cometa Borisov, años atrás, había mostrado signos de actividad que no era completamente explicable por los modelos tradicionales. Liberaba gas de su superficie, como hacen todos los cometas cuando se calientan cerca del Sol. Pero la forma en que lo hacía sugería cambios sutiles en su trayectoria. Eran desviaciones mínimas, apenas detectables, pero claramente presentes en los datos. Esto es lo que los astrónomos llaman aceleración no gravitacional. Suena complejo, pero el concepto es relativamente simple. Cuando un cometa se calienta, el hielo y otros materiales congelados en su interior comienzan a transformarse en gas. Este gas escapa en forma de jets, chorros de material que salen disparados hacia el espacio. Esos chorros, aunque parecerían insignificantes a escala humana, actúan como motores naturales en el vacío del espacio. Empujan el cometa ligeramente hacia una dirección u otra. En la mayoría de los casos, estos jets son caóticos e impredecibles, pero en casos rarísimos pueden manifestar patrones. Y si existe un patrón, existe la posibilidad de que ese patrón tenga consecuencias sobre la trayectoria final de un objeto. Lo que nadie esperaba descubrir era que este nuevo visitante interestelar mostraría patrones tan claros como los que estaban a punto de encontrar. Los números no mienten. Los primeros cálculos fueron casi rutinarios. Los astrónomos introdujeron los datos observacionales en sus modelos numéricos, la misma rutina que han seguido cientos de veces con otros cometas. Las ecuaciones se resolvieron.
Las trayectorias se proyectaron hacia el futuro y los números salieron de las computadoras como siempre lo hacen. Un visitante interestelar cruzando el sistema solar interior, pasando relativamente cerca del Sol y luego marchándose hacia el espacio profundo para nunca más ser visto por la humanidad. Pero entonces alguien, probablemente alguien mirando las pantallas una madrugada mientras bebía su enésima taza de café, notó algo. Un detalle pequeño que aparecía de manera consistente en las simulaciones. No era un error de programación, no era un problema con los datos de entrada. Era una tendencia real, medible, que sugería que conforme se acumulaban más observaciones, la trayectoria proyectada del objeto comenzaba a desviarse sutilmente de donde debería estar. En astronomía, las desviaciones no son accidentes, son mensajes enviados por la física. Cada desviación cuenta una historia sobre fuerzas en juego, interacciones que están ocurriendo, fenómenos que merecen ser investigados con mayor profundidad. Los astrónomos sabían que estaban ante algo inusual, algo que requería explicación. Lo fascinante de este momento en la historia de la investigación fue que los científicos no se apresuraron a sacar conclusiones espectaculares. Este es un aspecto de la metodología científica que a menudo se malentiende. Cuando algo parece anómalo, la primera reacción de un buen investigador no es declarar que ha descubierto algo extraordinario. Es más bien cuestionar los datos, revisar los cálculos, buscar errores potenciales en el análisis. Así que los astrónomos hicieron exactamente eso. Verificaron las coordenadas de las observaciones, revisaron los parámetros que habían introducido en sus modelos, buscaron anomalías en los instrumentos que habían capturado las imágenes. Y para sorpresa de muchos, todo parecía estar en orden. Los datos eran sólidos, las observaciones eran consistentes, el fenómeno que estaban viendo era real. Fue entonces cuando surgió la pregunta que comenzaría a definir toda esta investigación. Si los jets de gas liberados por la sublimación del hielo estaban causando esta desviación medible, y si esos jets parecían tener un patrón consistente en lugar de ser completamente aleatorios, entonces, ¿cuál sería la magnitud total del cambio en la trayectoria si se acumulaban todas estas pequeñas fuerzas durante semanas o meses? Los modelos numéricos pueden responder preguntas como esta. Los astrónomos pueden introducir diferentes escenarios, diferentes intensidades de actividad cometaria, diferentes orientaciones de los jets, y ver cómo cada variación afecta la ruta proyectada del objeto. Es como un videojuego matemático, donde los números revelan posibilidades ocultas en los datos. Y conforme ejecutaban simulación tras simulación, conforme probaban diferentes configuraciones de parámetros basados en lo que realmente estaban observando en el cielo, algo comenzó a emerger de los números que ninguno de ellos esperaba verdaderamente ver. Una posibilidad que parecía demasiado improbable para ser real, pero que matemáticamente era posible dentro de los rangos de incertidumbre que siempre acompañan a estas predicciones. El gigante que organiza el cosmos. La región del espacio donde Júpiter ejerce su dominio gravitacional es uno de los lugares más dinámicos y complejos de todo nuestro sistema solar. No es simplemente un planeta flotando silenciosamente en la oscuridad. Es una máquina gravitacional colosal que ha estado organizando y reorganizando el espacio a su alrededor durante más de 4.000 millones de años. Su influencia se extiende a millones de kilómetros en todas direcciones, creando una esfera de atracción invisible, pero tangible, que afecta a todo lo que se acerca lo suficientemente cerca. Para comprender por qué los astrónomos se detuvieron en seco cuando vieron lo que sugerían sus modelos, primero necesitamos entender
qué significa realmente encontrarse con Júpiter en el espacio. No estamos hablando de una colisión catastrófica. Estamos hablando de un encuentro gravitacional, algo mucho más sutil, pero igualmente profundo en sus implicaciones científicas. Júpiter es el gigante gaseoso del sistema solar. Su masa es tan inmensa que podría contener más de 1000 tierras dentro de su volumen. Pero lo que realmente importa para nuestro propósito no es su tamaño, sino su gravedad. La atracción gravitacional de Júpiter crea lo que los astrónomos llaman una esfera de influencia, una región del espacio donde la gravedad del planeta domina el movimiento de cualquier objeto que entre en ella. Dentro de esta esfera, objetos que viajan libremente por el espacio interestelar, de repente encuentran que su camino se curva, su velocidad cambia, su energía orbital se transforma. Es similar a lo que ocurre cuando una bola de billar rueda hacia un hoyo. No necesita caer directamente en el hoyo para ser afectada. Simplemente acercarse lo suficiente es suficiente para que su trayectoria se vea alterada. Los cálculos que los astrónomos estaban realizando sugerían que bajo ciertos escenarios, ciertos patrones de actividad cometaria, la desviación acumulada de este visitante interestelar podría ser suficiente para guiarlo hacia una aproximación con la región dominada por Júpiter. No significa que el objeto impactaría el planeta. Significa que podría aproximarse a una distancia donde la gravedad joviana tendría un efecto medible y observable. Cuando los astrónomos ven estos números en sus pantallas, lo primero que experimentan es una mezcla de escepticismo y fascinación. El escepticismo es profesional, es parte del método científico. Saben que las coincidencias en el universo no son evidencia de nada extraordinario. El universo es tan vasto, tan increíblemente grande, que incluso los eventos más improbables eventualmente ocurren en algún lugar. Pero la fascinación es igualmente genuina, porque si existe la más mínima posibilidad de que un objeto formado alrededor de otra estrella se aproximara a uno de los sistemas planetarios más complejos e intrigantes que conocemos, las implicaciones científicas serían enormes. No porque algo extraordinario estaría sucediendo, sino porque las oportunidades para estudiar fenómenos específicos serían prácticamente únicas. La química de otro mundo. La composición química de un objeto interestelar es como su pasaporte cósmico, un documento que cuenta la historia completa de dónde vino y en qué condiciones se formó. Cada molécula atrapada en el hielo de su núcleo es un testigo de un tiempo y un lugar que nunca podremos visitar físicamente. Por eso, cuando los astrónomos comenzaron a analizar el espectro de luz reflejada por este visitante, estaban buscando pistas que revelaran su verdadero origen. Lo que encontraron fue exactamente lo que necesitaban. El objeto mostraba una proporción inusualmente alta de dióxido de carbono en relación al vapor de agua. Este detalle podría parecer insignificante para alguien sin entrenamiento en astronomía, pero para los expertos representaba una pista fundamental. El dióxido de carbono tiende a congelarse en ambientes extremadamente fríos, mucho más fríos que donde típicamente se forma el hielo de agua común. Esta observación sugería que el visitante interestelar se había originado en una región del espacio profundamente fría, probablemente en una nube molecular que rodeaba una estrella muy diferente a la nuestra, o incluso en el espacio interestelar entre estrellas. Era evidencia genuina de que este objeto había viajado desde muy, muy lejos. Pero la composición química reveló un detalle aún más intrigante. Los astrónomos detectaron la presencia de níquel volátil en la atmósfera del cometa, níquel que se había liberado
cuando el objeto se calentaba acercándose al Sol. Este hallazgo no era completamente inesperado, porque níquel atómico ya había sido detectado en cometas de nuestro propio sistema solar. Pero lo que llamó la atención fue lo que no estaba presente en cantidades comparables. Normalmente, donde hay níquel, se espera encontrar hierro. Son elementos hermanos formados en procesos similares dentro de estrellas moribundas. Pero en este visitante interestelar, la proporción entre níquel y hierro parecía estar fuera de balance. Esta discrepancia abrió nuevas líneas de investigación. Los astrónomos comenzaron a preguntarse, ¿qué tipo de ambiente químico podría producir estas proporciones inusuales? ¿Qué condiciones durante la formación del objeto habrían separado estos elementos que normalmente viajan juntos? Las respuestas sugerían procesos físicos complejos, formaciones bajo temperaturas y presiones extremas, evoluciones químicas que ocurrían bajo circunstancias que no era fácil reproducir en los laboratorios terrestres. Lo crucial es que nada de esto era ficción, nada de esto era especulación sin fundamento. Cada detalle químico que los astrónomos estaban detectando era real, medible, documentable, y cada detalle contaba una historia consistente sobre un objeto que definitivamente no se había formado en nuestro sistema solar. Pero entonces surgió una pregunta más profunda. Si este objeto provenía de un entorno tan diferente al nuestro, si su composición química revelaba condiciones tan exóticas, ¿qué pasaría si esa composición inusual fuera la responsable de los patrones de actividad que estaban observando? ¿Qué pasaría si los jets de gas liberados por este cometa interestelar no fueran completamente aleatorios, sino que siguieran un patrón persistente debido precisamente a su química única? El motor invisible del cambio. En el corazón de cualquier cometa existe un núcleo sólido, una masa congelada de roca, polvo e hielo que ha permanecido prácticamente inalterada durante millones de años. Este núcleo es el verdadero corazón del objeto, el motor que impulsa toda la actividad que vemos cuando el cometa se acerca al Sol. Pero los núcleos de los cometas no son estructuras uniformes y simples. Son lugares complejos, con geografía variada, composición irregular y arquitectura interna que aún no comprendemos completamente. Cuando un cometa que ha permanecido en el frío absoluto del espacio interestelar durante millones de años comienza a acercarse al Sol, experimenta un cambio radical. La radiación solar comienza a tocar su superficie por primera vez en tiempos inmemoriales. El hielo que ha estado congelado en un estado prácticamente perfecto comienza a transformarse. Moléculas en la superficie ganan energía, vibran más intensamente y finalmente escapan hacia el espacio en forma de gas. Pero este proceso no ocurre de manera uniforme en toda la superficie. Algunos puntos del núcleo reciben más luz solar que otros. Algunas regiones tienen composición química diferente, lo que significa que se calientan a velocidades distintas. Otras zonas podrían estar cubiertas por material más resistente a la sublimación, mientras que en otras partes el hielo es más sensible al calor. Para el visitante interestelar que los astrónomos estaban estudiando, la situación era única. Su composición química inusual, esa abundancia anormal de dióxido de carbono, significaba que sus temperaturas de sublimación eran diferentes a las de los cometas ordinarios. El CO2 se transforma en gas a temperaturas más bajas que el hielo de agua común. Esto significa que en regiones donde un cometa normal estaría inerte y congelado, este objeto interestelar podría estar activo, liberando gas, generando jets. Esta actividad más temprana y potencialmente más intensa tenía implicaciones profundas para la trayectoria del objeto.
Si los jets se formaban preferentemente en una región particular de la superficie, si esa región se exponía consistentemente a la luz solar debido a la rotación del cometa, entonces la expulsión de gas podría ocurrir de manera relativamente persistente, en lugar de ser completamente caótica. Los astrónomos comprendieron que estaban mirando un escenario delicadamente equilibrado. No era que el objeto tuviera intención de viajar hacia Júpiter. No era que algo controlara sus movimientos. Era simplemente que la física permitía la posibilidad de que pequeños impulsos acumulados, generados por una actividad cometaria persistente, pudieran modificar gradualmente su trayectoria a lo largo del tiempo. Las tres hermanas oceánicas. Júpiter no es solo su magnetosfera. Rodeando al planeta existe un sistema de lunas que por sí solo merece ser considerado como un pequeño sistema planetario. Entre estas lunas hay tres en particular que han cautivado la atención de los astrónomos durante décadas. Tres mundos helados que en muchos sentidos son más prometedores para ciertos tipos de investigación científica que cualquier otro cuerpo del sistema solar cercano a la Tierra. Europa es la más pequeña de las 4 lunas galileanas de Júpiter, pero también es la que ha generado más fascinación científica en las últimas décadas. Su superficie es predominantemente hielo, pero no es hielo muerto y estático. Es hielo joven, geológicamente activo, constantemente renovado por procesos que ocurren en el interior del mundo. Cuando las sondas Galileo sobrevolaron Europa en los años 90, capturaron imágenes que cambiarían para siempre la forma en que los científicos pensaban sobre esta luna. No vieron un mundo monótono, cubierto de hielo antiguo como podrían haber esperado. Vieron fracturas, grietas, regiones donde la corteza parecía haber sido rota recientemente. Vieron evidencia de que algo estaba sucediendo bajo esa superficie helada, algo dinámico, algo activo. La teoría que emergió de esas observaciones es ahora ampliamente aceptada en la comunidad científica. Bajo la corteza de hielo de Europa existe un océano global. No es un pequeño charco. Es un cuerpo de agua que podría contener más agua líquida que todos los océanos de la Tierra combinados. Y este océano no es un ambiente pasivo. Es un sistema geológicamente activo, donde el calor generado por fuerzas de marea mantiene el agua en estado líquido a pesar de la distancia de la Tierra respecto al Sol. Pero lo más revolucionario de todo es que en ciertos puntos de la corteza helada, grietas activas permiten que el agua del océano interior se ponga en contacto directo con el espacio vacío. No es solo que el agua suba hacia la superficie. En algunos casos, el agua subterránea aparentemente sale disparada en géiseres, columnas de agua que se elevan desde la superficie y caen nuevamente como nieve sobre el hielo circundante. Estas grietas activas son puntos de contacto entre dos reinos completamente distintos. El hielo superficial y el océano profundo están conectados, y en los puntos donde el agua del interior emerge, la química que normalmente permanecería escondida bajo kilómetros de hielo se expone al vacío espacial. Esto crea una oportunidad única para detectar y estudiar compuestos químicos que de otro modo permanecerían inaccesibles. Para los astrónomos que pensaban en la posibilidad de un visitante interestelar acercándose a la región jupiteriana, Europa representaba un objetivo especial. Si material formado alrededor de otra estrella, con una composición química genuinamente exótica, llegara a interactuar de alguna manera con el entorno de Europa, podría depositarse en el hielo superficial, podría quedar conservado, congelado en su lugar, preservado casi perfectamente para ser estudiado posteriormente. Ganímedes es el gigante silencioso
del sistema joviano. Es una luna tan grande que supera en tamaño a Mercurio, el planeta más pequeño de nuestro sistema solar. Pero a diferencia de Mercurio, que orbita directamente alrededor del Sol, expuesto a su radiación completa, Ganímedes existe en un reino de sombra parcial, orbitando a Júpiter en una región donde la luz solar es débil y distante. Lo que hace a Ganímedes verdaderamente única entre todas las lunas del sistema solar es un atributo que desafía las expectativas de cualquier cuerpo de su tamaño. Ganímedes posee su propio campo magnético. No es un campo débil y residual, sino un campo magnético genuino y activo, generado aparentemente por convección en su interior rocoso. Este campo magnético crea una burbuja invisible pero tangible alrededor de Ganímedes. Dentro de esta región, las partículas cargadas se comportan de manera diferente a como lo hacen en el espacio abierto. El campo jupiteriano mayor rodea todo, pero el pequeño campo de Ganímedes crea un microambiente donde se producen efectos que tienen implicaciones profundas para cualquier cosa que exista en su interior. Bajo la corteza helada de Ganímedes existe algo igualmente intrigante como lo que se encuentra bajo Europa. Existe un océano, pero el océano de Ganímedes es estructuralmente diferente. No es un único cuerpo de agua. Según los modelos derivados de datos de misiones espaciales, el océano de Ganímedes existe en capas apiladas, con hielo de diferentes densidades y posiblemente agua líquida en estratos verticales distribuidos bajo la superficie. Calisto ocupa un lugar peculiar entre las lunas grandes de Júpiter. Si Europa es la joven y activa, y Ganímedes es el gigante electromagnéticamente complejo, entonces Calisto es el guardián del pasado. Su superficie es probablemente la más antigua entre todas las lunas grandes del sistema solar, cubierta de cráteres de impacto que se remontan a los primeros 1.000 millones de años de la historia del sistema solar. Calisto es un registro viviente de la violencia cósmica que caracterizó el periodo temprano de formación planetaria. Pero lo que es verdaderamente extraordinario de Calisto es lo que sucede bajo su corteza helada. Bajo una capa de hielo grueso y frío, debajo de capas de material rocoso, existe un océano. No es un océano activo como el de Europa, calentado por fuerzas de marea que generan fricción y calor. Es un océano más pasivo, menos dinámico, pero presente. Lo que hace especial a Calisto, desde una perspectiva científica, es la manera en que su superficie se comporta. A diferencia de Europa o Ganímedes, donde procesos geológicos activos constantemente remueven y renuevan el material superficial, Calisto es prácticamente inerte. Los cráteres que ves en su superficie no desaparecen. El polvo que cae sobre ella no es barrido por actividad volcánica o tectónica. Lo que llega a Calisto permanece allí, conservado casi en su estado original. Los astrónomos lo describen como un archivo natural, como un libro cuyas páginas nunca se borran. Cada impacto que ha golpeado la superficie en los últimos miles de millones de años ha dejado su marca. Cada fragmento de polvo que ha caído desde el espacio ha quedado preservado. La magnetosfera, un distribuidor cósmico. La magnetosfera de Júpiter funciona como un distribuidor cósmico extraordinariamente complejo. Es un sistema donde partículas de diferentes tipos, diferentes energías y diferentes cargas eléctricas siguen rutas distintas, determinadas por las líneas de fuerza del campo magnético. Visualizar este sistema requiere imaginar no solo el campo magnético jupiteriano como una estructura invisible, sino como un sistema tridimensional donde miles de millones de partículas están constantemente en movimiento, girando, espiralizando,
siendo aceleradas y desaceleradas por las fuerzas electromagnéticas que operan en el ambiente. Cuando un objeto cometario libera jets de gas debido a la sublimación del hielo, ese gas no está completamente desprovisto de carga eléctrica. La radiación solar ioniza muchas de las moléculas liberadas, convirtiéndolas en partículas cargadas. Además, el polvo y los granos sólidos arrastrados por los jets pueden adquirir carga eléctrica mediante colisiones y transferencias electrónicas. El resultado es que, en lugar de un simple chorro de gas neutro, lo que sale de un cometa es una mezcla compleja de partículas neutras, polvo y materia cargada eléctricamente. Si este material llegara a entrar en la magnetosfera jupiteriana, experimentaría un cambio dramático en su comportamiento. Las partículas neutras continuarían relativamente inalteradas, viajando en líneas rectas según las leyes de inercia. Pero las partículas cargadas serían capturadas inmediatamente por el campo magnético jupiteriano. Sus trayectorias se curvarían, se espiralizarían, se acelerarían o desacelerarían dependiendo de su carga y su velocidad inicial. Este proceso de captura no es un evento de una sola vez. Es un sistema en equilibrio dinámico. Constantemente, nuevas partículas entran en la magnetosfera. Constantemente, otras partículas escapan o caen hacia la atmósfera jupiteriana superior. Constantemente, el campo magnético reorganiza y redistribuye el plasma según las fuerzas que operan. Para un visitante interestelar que se acercara hipotéticamente a Júpiter, este escenario significaría que al menos una porción de su material liberado sería capturado y distribuido dentro de la magnetosfera. No sería un proceso que transportara la totalidad del material del cometa, solo una fracción. Pero esa fracción sería suficiente para crear un experimento natural donde material de otra estrella interactuaría directamente con uno de los ambientes más energéticos del sistema solar. Los astrónomos calculaban que este material capturado seguiría caminos que dependían crucialmente de su carga y su masa. Las partículas más pesadas tenderían a precipitarse más rápidamente hacia la atmósfera jupiteriana o hacia las lunas más cercanas. Las partículas más ligeras podrían permanecer en órbita dentro de la magnetosfera durante periodos más prolongados, circulando alrededor de Júpiter en espiral gradual. Lo fascinante es que algunos de este material eventualmente llegaría a la superficie de las lunas heladas. No llegaría uniformemente, no se distribuiría al azar. Llegaría en patrones determinados por la geometría del campo magnético jupiteriano, creando depósitos que reflejarían la estructura invisible del campo de fuerzas electromagnéticas. Darina, el factor tiempo. Una carrera contra el reloj. El tiempo es el antagonista silencioso de cualquier investigación astronómica que involucre objetos interestelares. Los cometas no esperan a que los científicos terminen sus observaciones. No disminuyen su velocidad para permitir que los telescopios recopilen datos adicionales. No se detienen en puntos convenientes para que los investigadores puedan completar sus análisis. Simplemente continúan su viaje imparable a través del espacio, impulsados por la gravedad y la inercia hacia destinos que pueden ser calculados, pero no alterados. Para el visitante interestelar que los astrónomos estaban estudiando, el calendario era crítico. Según los cálculos refinados basados en meses de observaciones, si la trayectoria convergente era real, si la desviación acumulada causada por la actividad cometaria realmente estaba ocurriendo, entonces el acercamiento más significativo hacia la región dominada por Júpiter sucedería alrededor de mediados de marzo del año siguiente. Eso no era una fecha distante y lejana. Eso era menos de 9 meses en el futuro.
9 meses podría parecer un plazo razonable desde la perspectiva de una persona ordinaria. Es suficiente tiempo para planificar, prepararse, ejecutar. Pero en la astronomía científica, 9 meses es un periodo extraordinariamente breve. Las misiones espaciales se planifican durante años. Los cambios en los calendarios de observación de telescopios requieren meses de coordinación internacional. Los artículos científicos que describen hallazgos importantes típicamente pasan por procesos de revisión que duran semanas o meses antes de ser publicados. Los astrónomos sabían que enfrentaban una situación sin precedentes. Si querían estar preparados para capturar datos máximamente valiosos durante el acercamiento hipotético a Júpiter, necesitaban comenzar a tomar decisiones ahora sobre qué recursos dedicarían, qué instrumentos se configurarían, qué observatorios se coordinarían. Pero estas decisiones no podían tomarse sin certeza suficiente de que algo realmente valioso podría ocurrir. Este es el dilema clásico de la investigación científica bajo incertidumbre. Invertir recursos significativos basado en la posibilidad de que algo podría suceder requiere que los investigadores justifiquen esa inversión. Requiere que presenten argumentos convincentes sobre por qué merece la pena dedicar tiempo de telescopio valioso, combustible de naves espaciales limitado y dinero de investigación escaso a investigar un escenario que podría simplemente no ocurrir. Sin embargo, los astrónomos tenían argumentos sólidos. Los modelos matemáticos demostraban que la posibilidad no era absurda. Los datos observacionales mostraban tendencias consistentes con las predicciones. La comunidad científica internacional tenía capacidades instrumentales sin precedentes para estudiar cometas y objetos interestelares. Nunca antes había existido la oportunidad combinada de estudiar un visitante interestelar con actividad inusual que se aproximaba potencialmente a uno de los sistemas planetarios más complejos del sistema solar. La fragilidad del viajero. La fragilidad de los objetos cometarios es un tema que los astrónomos han estado estudiando durante siglos, pero que se ha vuelto especialmente relevante en la era moderna, cuando poseemos telescopios poderosos, capaces de detectar cambios sutiles en estos mundos primitivos. Un cometa es esencialmente una montaña de hielo y roca, un agregado de materiales congelados unidos por fuerzas de gravedad débil. Comparado con un asteroide sólido o un planeta con un núcleo denso, un cometa es notablemente frágil. Cuando un cometa que ha permanecido prácticamente intacto durante millones de años comienza a acercarse al Sol, experimenta fuerzas que nunca antes ha enfrentado. La radiación solar comienza a calentar su superficie. El hielo comienza a transformarse en gas. Este proceso genera presión interna. El material congelado en el interior, que ha estado bajo compresión constante desde la formación del objeto, comienza a expandirse conforme se calienta. En muchos casos, estos procesos ocurren de manera relativamente controlada. El objeto se mantiene relativamente íntegro mientras libera gas continuamente. Pero en algunos casos, las tensiones generadas por el calentamiento desigual, por la expansión de material subterráneo, por cambios en la rotación causados por los jets de gas, pueden exceder los límites de resistencia del material. Cuando eso sucede, el cometa se fragmenta. El cometa Borisov, el segundo visitante interestelar jamás confirmado, mostró evidencia de fragmentación parcial durante su paso cercano al Sol. No fue una ruptura catastrófica, sino más bien una separación de fragmentos más pequeños del núcleo principal. Este evento fue capturado por telescopios y documentado extensamente.
proporcionó información valiosa sobre la resistencia estructural de objetos interestelares, información que sugería que los visitantes interestelares podrían ser más frágiles de lo que inicialmente habían supuesto algunos investigadores. Para el objeto interestelar que estaba siendo monitoreado en el escenario que consideramos, la posibilidad de fragmentación era real. Conforme se acercaba más al Sol en los meses previos al acercamiento hipotético a Júpiter, la radiación solar aumentaba, el calentamiento se intensificaba, las tensiones dentro del núcleo crecían. En algún momento era posible que el objeto superara sus límites de resistencia. Si tal fragmentación ocurriera, tendría implicaciones profundas para todo el escenario, porque la fragmentación cambiaría completamente la distribución de masa del objeto. Cada fragmento seguiría su propia trayectoria. Los fragmentos más pequeños podrían ser desviados más fácilmente por la gravedad de Júpiter. Los fragmentos más grandes seguirían caminos más predictibles. El resultado sería un sistema de múltiples objetos viajando juntos, pero separándose gradualmente, en lugar de un único núcleo coherente. Los astrónomos sabían que la fragmentación, aunque complicaría sus análisis, proporcionaría información científica invaluable. Revelaría información sobre la estructura interna del objeto, permitiría estudiar la composición química de diferentes capas del núcleo, proporcionaría oportunidades para investigar cómo el hielo, formado en diferentes épocas durante la formación del objeto, difería en composición. Grammar. Las naves espaciales. Testigos privilegiados. La nave espacial. Juno representa uno de los mayores logros de la exploración científica del sistema solar. Lanzada hace años, ha estado orbitando alrededor de Júpiter, penetrando la magnetosfera extremadamente peligrosa del planeta gigante, recopilando datos sobre su atmósfera, su estructura interna y sus campos magnéticos. Los instrumentos de Juno han revolucionado nuestra comprensión de Júpiter, revelando detalles sobre la circulación atmosférica, la composición química del ambiente superior del planeta y la naturaleza de su campo magnético, que era completamente imposible de conocer antes. Pero Juno no fue diseñada para ser flexible. No fue construida como una plataforma multipropósito que pudiera cambiar sus objetivos según fuera necesario. Fue diseñada, configurada y programada para una misión específica, cuidadosamente planificada. Su órbita alrededor de Júpiter sigue un patrón preciso. Sus instrumentos están calibrados para objetivos particulares. Su combustible es limitado. Cualquier desviación del plan original requeriría sacrificar parte de los objetivos científicos que ya habían sido programados. Cuando los astrónomos comenzaron a considerar la posibilidad de que un visitante interestelar se aproximara a la región jupiteriana, surgió una pregunta tentadora pero problemática. ¿Podría Juno ser redireccionada? ¿Podría la nave realizar cambios menores en su órbita que la colocaran en una posición desde la cual pudiera observar el encuentro desde un ángulo único? Las respuestas no eran simples. Los ingenieros analizaron las posibilidades. Sí, técnicamente era posible realizar pequeños ajustes en la órbita de Juno. Sí, esos ajustes podrían colocar la nave en una posición favorable para observar un acercamiento del visitante interestelar. Pero cada ajuste tendría un costo. Consumiría combustible que no podría ser reemplazado. Alteraría la órbita de formas que comprometerían investigaciones futuras que ya habían sido planeadas y financiadas. Mientras Juno orbita alrededor de Júpiter en el presente, existe otra nave que viaja lentamente hacia el sistema joviano desde las profundidades del espacio interplanetario. La nave JUICE, desarrollada por la Agencia Espacial Europea, representa uno de los proyectos más ambiciosos de exploración planetaria de la década.
Su misión es estudiar las lunas oceánicas de Júpiter, especialmente Europa, Ganímedes y Calisto, investigando sus características geológicas, sus ambientes oceánicos y su potencial para albergar condiciones que pudieran ser relevantes para la ciencia astrobiológica. Pero JUICE no llegará a Júpiter hasta el año 2031. Eso significa que cuando el visitante interestelar se aproximara hipotéticamente a la región jupiteriana en marzo, JUICE aún estaría viajando a través del espacio vacío, todavía años de distancia de su destino. La nave no estaría presente para observar el encuentro. No podría capturar datos simultáneamente. No podría contribuir a una investigación coordinada de un evento que estaría ocurriendo mientras JUICE navegaba por el espacio interplanetario. La convergencia de la evidencia. La convergencia de múltiples líneas de evidencia es lo que proporciona confianza genuina en conclusiones científicas. Un único dato podría ser una anomalía, un error, un artefacto de medición. Pero cuando múltiples métodos diferentes, utilizando instrumentos diferentes, producen resultados consistentes, eso es cuando los científicos comienzan a estar verdaderamente convencidos de que han descubierto algo real. Para el visitante interestelar, esta convergencia de evidencia había estado ocurriendo gradualmente conforme se acumulaban más datos. Las mediciones de trayectoria de múltiples observatorios convergían hacia el mismo resultado. Los cálculos de modelado de diferentes equipos, utilizando supuestos ligeramente diferentes, aún producían conclusiones similares. Los análisis espectrales de múltiples telescopios mostraban características químicas consistentes. Las mediciones de brillo de diferentes instrumentos proporcionaban estimaciones similares de actividad. Esta convergencia era tranquilizadora. Sugería que los astrónomos no estaban viendo ilusiones causadas por errores de medición o interpretaciones erróneas. Estaban viendo patrones reales en datos que habían sido recolectados cuidadosamente por equipos independientes en ubicaciones geográficamente dispersas. Los datos habían revelado hasta este punto una tendencia, una dirección probable, una región del espacio donde parecía que el objeto probablemente se aproximaría. No era certeza absoluta, pero era suficiente para que los astrónomos continuaran sus preparaciones, suficiente para que dedicaran recursos, suficiente para que el mundo esperara con anticipación lo que podría ocurrir. Había una cualidad particular a esta anticipación. No era como esperar un evento predicho con seguridad virtual, como un eclipse solar cuya ocurrencia exacta puede ser predicha años en avance. Era más como esperar un resultado probable pero no garantizado. Una mezcla de esperanza y realismo. Una preparación para múltiples posibilidades. Los astrónomos habían hecho todo lo que podía ser hecho con datos disponibles. Habían construido sus modelos. Habían ejecutado sus simulaciones. Habían coordinado sus observaciones. Habían preparado sus instrumentos. Ahora solo podían esperar mientras el universo continuaba con su danza indiferente y el visitante interestelar continuaba su viaje inexorable a través del sistema solar hacia marzo. La panspermia, sembrando química cósmica. La panspermia es una hipótesis que ha capturado la imaginación de científicos y no científicos por más de un siglo. En su forma más simple, propone que la vida, o al menos los precursores químicos de la vida, pueden viajar entre mundos a través del espacio. Los cometas y asteroides que impactan planetas podrían transportar microorganismos de un mundo a otro. O en una versión más primitiva, podrían transportar moléculas orgánicas complejas que contribuyen a la química prebiótica. La panspermia no implica intención ni diseño. No sugiere que alguien
esté deliberadamente sembrando vida en el cosmos. Es simplemente una descripción de un proceso natural, donde material biológico o prebiológico viaja de un mundo a otro mediante mecanismos mecánicos completamente ordinarios. En el contexto del visitante interestelar que se aproximaba hipotéticamente a Júpiter, la panspermia proporcionaba un marco conceptual para pensar en lo que significaría científicamente un encuentro entre material formado en otro sistema estelar y los ambientes oceánicos de las lunas jovianas. No era que los astrónomos creyeran que el cometa interestelar necesariamente transportaba vida, pero transportaría moléculas orgánicas, compuestos químicos complejos formados bajo condiciones muy diferentes a las que prevalecen en nuestro sistema solar. Si ese material llegara a interactuar con los océanos subterráneos de Europa, Ganímedes o Calisto, estaría efectivamente realizando un experimento natural en panspermia. Estaría añadiendo química interestelar a ambientes que evolucionaron bajo condiciones locales. La mezcla de estas dos historias químicas distintas podría revelar información sobre cómo la química evoluciona bajo diferentes condiciones estelares, sobre qué tan universal o específico es el camino desde química inorgánica hacia compuestos orgánicos complejos. Lo importante es que esto no era especulación sin fundamento científico. La panspermia es un concepto legítimo estudiado por astrónomos, químicos y biólogos serios. La transferencia de material entre mundos es un proceso que ha ocurrido demostrablemente en la historia del sistema solar. Las lunas oceánicas de Júpiter son ambientes donde ciertos tipos de química podrían ocurrir bajo condiciones que no están completamente comprendidas, lo que hacía que el escenario del visitante interestelar fuera intrigante desde una perspectiva de panspermia. No era la idea de que la vida estuviera siendo transportada. Era la idea de que la química de dos regiones completamente distintas del universo podría, por una coincidencia rara, interactuar directamente. Un experimento natural que la humanidad jamás había presenciado. Narra: el legado de Júpiter en la historia del sistema solar. La historia del sistema solar es una narrativa de construcción y destrucción, de orden emergiendo del caos, de sistemas planetarios siendo moldeados por fuerzas gravitacionales y colisiones sin número. Júpiter ha jugado un papel central en esta historia, no como un actor pasivo, sino como una fuerza activa que ha organizado el espacio a su alrededor durante más de 4.000 millones de años. En los primeros tiempos del sistema solar, hace aproximadamente 4.600 millones de años, el disco protoplanetario que rodeaba al Sol joven era un ambiente caótico. Fragmentos de roca y hielo colisionaban constantemente. Algunos fragmentos se unían formando cuerpos más grandes. Otros eran desintegrados en impactos catastróficos. Gradualmente, del caos surgieron los planetas. Júpiter se formó en este ambiente turbulento, creciendo rápidamente mediante acreción de material. Su masa enorme le permitió capturar gases del disco protoplanetario primitivo, antes de que esos gases fueran dispersados por los vientos solares. Una vez que alcanzó una masa crítica, su gravedad comenzó a organizar el espacio a su alrededor. Cometas que habrían impactado al Sol interior fueron desviados. Asteroides fueron capturados o dispersados. El espacio fue ordenado. A través de toda su historia, Júpiter ha continuado siendo un organizador del sistema solar. Ha capturado material que de otro modo habría viajado hacia el espacio interplanetario. Ha dispersado otros objetos hacia regiones distantes. Ha actuado como un guardián, protegiendo a los planetas interiores de ciertos tipos de impactos, mientras canalizando otros hacia ubicaciones específicas. En el contexto del escenario que los astrónomos estaban considerando,
esta historia de Júpiter como organizador del espacio adquiría una dimensión adicional. Si un visitante interestelar se aproximara a Júpiter, continuaría simplemente la larga historia de Júpiter como una fuerza que modifica trayectorias, que organiza el movimiento del material a través del sistema solar. Pero lo que hacía que este potencial encuentro fuera único era que sería el primer encuentro confirmado entre un objeto interestelar y la región dominada por Júpiter, donde la gravedad del planeta es la fuerza dominante. Sería una oportunidad para observar directamente cómo los procesos que han estado ocurriendo durante miles de millones de años se manifestaban en tiempo real. El momento de la verdad. El viaje de investigación que hemos explorado a lo largo de este documental representa algo profundo sobre la naturaleza de la ciencia moderna y la curiosidad humana. Cuando los astrónomos detectaron por primera vez los datos anómalos sobre el visitante interestelar, no sabían que esto los llevaría a considerar un escenario tan extraordinario. No predijeron que la convergencia de múltiples factores, la composición química inusual del objeto, la actividad cometaria persistente, la geometría particular del espacio cerca de Júpiter, los conduciría a explorar la posibilidad de un encuentro que desafiaba las probabilidades. Pero aquí está la verdad fundamental que emerge de toda esta investigación. La ciencia no funciona descartando lo improbable, funciona investigándolo. Cuando un análisis cuidadoso sugiere que algo raro podría ocurrir, cuando los datos convergen hacia un escenario particular, cuando múltiples líneas de evidencia apuntan en la misma dirección, entonces la ciencia tiene la obligación de prepararse para observar, de estar lista para capturar información, de no ignorar lo que el universo podría revelar. El visitante interestelar que viaja hacia Júpiter, con su composición química exótica, con su actividad cometaria persistente, con su trayectoria que aparentemente converge hacia la región del gigante gaseoso, representa un regalo extraordinario del cosmos. No porque sea una señal o un mensaje, no porque sea artificial o intencional, sino simplemente porque representa una oportunidad rara de combinar dos líneas de investigación que normalmente permanecen separadas. La oportunidad de estudiar cómo material formado bajo una estrella distante interactúa con uno de los ambientes planetarios más complejos de nuestro sistema solar. Si el acercamiento predicho ocurre, los astrónomos estarán listos. Habrán coordinado observaciones de múltiples telescopios. Habrán preparado sus instrumentos. Habrán desarrollado protocolos para analizar datos en tiempo real. Habrán establecido sistemas de comunicación para compartir información globalmente. Estarán posicionados para capturar una de las oportunidades científicas más extraordinarias que la astronomía ha tenido jamás. Pero incluso si el acercamiento no ocurre exactamente como se predice, incluso si la trayectoria es diferente, incluso si el escenario que los astrónomos han considerado no se manifiesta completamente, habrá valor en el proceso mismo, porque los astrónomos habrán aprendido más sobre cometas interestelares, habrán mejorado sus capacidades predictivas, habrán desarrollado nuevas técnicas de observación, habrán establecido protocolos de coordinación internacional que pueden ser utilizados para futuros eventos. El universo es indiferente a nuestras predicciones. Continúa su danza eterna según las leyes de la física, sin esperar nuestras teorías o nuestros deseos. Pero nosotros, como seres que vivimos en este universo, tenemos la oportunidad de ser testigos atentos, de observar cuidadosamente, de aprender de lo que vemos, de permitir que el cosmos nos enseñe sobre cómo funciona realmente. Y así, mientras el visitante interestelar continúa su viaje silencioso a través del espacio,
mientras se acerca inexorablemente a la región dominada por Júpiter. La humanidad espera con la mezcla particular de esperanza y realismo que caracteriza a la verdadera investigación científica. Preparados para aprender, listos para ser sorprendidos, abiertos a lo que el universo está a punto de revelar. Porque en el gran teatro del cosmos, somos más que simples espectadores pasivos. Somos investigadores curiosos, buscadores de verdad, testigos privilegiados de una danza cósmica que ha estado ocurriendo durante miles de millones de años antes de que existiéramos. Y cuando finalmente llegue marzo, cuando el destino del visitante interestelar se revele, cuando sepamos si las predicciones eran correctas o si el universo tenía otras sorpresas guardadas, habremos participado en algo verdaderamente extraordinario. Habremos hecho ciencia real, en tiempo real, con un objeto que nunca volveremos a ver. Esa es la belleza de la astronomía. Esa es la magia de perseguir lo improbable. Esa es la razón por la cual, contra todas las probabilidades, vale la pena mirar hacia arriba y preguntarnos, ¿qué más hay ahí fuera, esperando ser descubierto? Fin.